Muy buenas tardes, Coronel Bolívar Contreras Gustavo Adolfo. Me corresponde la esfera de las influencias de ambas organizaciones militares. Tras la Segunda Guerra Mundial, el escenario internacional se transformó en un sistema bipolar, en el que dos grandes alianzas militares definieron la política mundial. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949, y el Pacto de Varsovia, establecido en 1955. Ambas organizaciones surgieron como la respuesta a la necesidad de garantizar seguridad colectiva, pero también como instrumento para consolidar áreas de influencia en Europa y más allá. Ahora bien, la OTAN se conformó inicialmente con Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa Occidental. Su importancia geopolítica radicaba en la protección de estos territorios frente a posibles agresiones externas, especialmente en un contexto de tensión con la Unión Soviética. El área de influencia de la OTAN se extendió por el Atlántico Norte y Europa Occidental, donde se desplegaron bases militares y sistemas de defensa que aseguraban la presencia constante de fuerzas aliadas. El Pacto de Varsovia, por su parte, fue liderado por la Unión Soviética y agrupó a los estados de Europa del Este bajo una estructura militar común. Su área de influencia abarcaba países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria y Alemania Oriental. La importancia geopolítica de esta alianza residía en garantizar la cohesión del bloque oriental y en mantener bajo control a los gobiernos alineados con Moscú. Asegurando la estabilidad de la esfera soviética, la división de Europa en dos bloques militares convirtió al continente en el epicentro de la Guerra Fría. La línea de separación entre la OTAN y el Pacto de Varsovia se materializó en la llamada Cortina de Hierro, que delimitaba las áreas de influencia y marcaba la frontera entre sistemas políticos y económicos distintos. Esta frontera no solo geográfica, sino también estratégica, pues definía los espacios de despliegue militar y de planificación defensiva. La importancia geopolítica de la OTAN se reflejaba en su capacidad de integrar a países con acceso al Atlántico y al Mediterráneo, lo que le otorgaba ventajas en términos de movilidad naval y control de rutas comerciales. Además, la alianza fortalecía la cooperación transatlántica, consolidando un eje estratégico entre Norteamérica y Europa Occidental, que aseguraba la defensa de territorios claves en el hemisferio occidental. El Pacto de Varsovia, en cambio, se concentraba en asegurar la defensa del bloque oriental y en mantener un cinturón de seguridad alrededor de la Unión Soviética. Su área de influencia incluía territorios con gran valor estratégico, como Alemania Oriental, que se encontraba en contacto directo con la frontera occidental. Esta posición permitía a la Unión Soviética proyectar poder militar hacia el centro de Europa y mantener el equilibrio frente al despliegue de la OTAN. La confrontación entre ambos bloques se tradujo en una constante carrera armamentista y en la realización de ejercicios militares que reforzaban la presencia en sus respectivas áreas de influencia. Europa se convirtió en un espacio altamente militarizado, donde cada alianza buscaba demostrar su capacidad de respuesta y disuasión. La geopolítica de la época se definía por este equilibrio de fuerzas, que evitaba un enfrentamiento directo, pero mantenía una tensión permanente. Más allá de Europa, la influencia de la OTAN se proyectó hacia otras regiones, incorporando posteriormente a países del Mediterráneo y estableció vínculos con aliados estratégicos fuera del continente. El Pacto de Varsovia, aunque más limitado en su expansión, consolidó la presencia soviética en Europa del Este y reforzó la idea de un bloque consolidado bajo la dirección de Moscú. La importancia geopolítica de estas alianzas no se reducía únicamente a la defensa militar, sino también a la capacidad de organización y coordinación políticas comunes en sus áreas de influencia. La OTAN promovía la cooperación entre estados occidentales, mientras que el Pacto de Varsovia aseguraba la disciplina de los países orientales. En ambos casos, la estructura militar servía como instrumento para garantizar la estabilidad interna de cada bloque. En conclusión, la OTAN y el Pacto de Varsovia definieron áreas de influencia que marcaron la política internacional durante la Guerra Fría. Europa quedó dividida en dos espacios geopolíticos claramente diferenciados, cada uno respaldado por una alianza militar que aseguraba la defensa de sus territorios y la cohesión de sus miembros. La importancia de esas áreas de influencia radicó en su papel como escenario de confrontación indirecta, donde la geopolítica se convirtió en el eje central de las relaciones internacionales de la segunda mitad del siglo XX.
Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.